Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy vamos a abordar el estudio del Bhagavad Gita tal como es. Como siempre, dado que estos encuentros nos dan la posibilidad de hablar acerca de la filosofía Vaishnava, quiero agradecer a la comisión de ISKCON Buenos Aires que hace posible estos encuentros. Quiero agradecer a los oradores previos que durante la semana dieron excelentes clases sobre el texto al que vamos a hacer mención hoy, y especialmente también quiero agradecer a Prabhu Devakinandana, que el sábado pasado dio una charla muy interesante acerca del panorama del Bhagavad Gita, abriendo la segunda sección del capítulo 9. Hoy, en particular, vamos a analizar juntos los textos que van del 11 al 25 del mencionado capítulo del Bhagavad Gita, y de alguna manera, para poder establecer una lógica y una conexión con los temas anteriores, tenemos que ver muy sucinta y brevemente de qué se habló en la sección previa. En primer lugar, todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado preguntas, y cuando nos dan una respuesta preguntamos ¿y por qué? Y cada pregunta y cada respuesta nos lleva a una indagación todavía mucho más esencial, mucho más fundamental. En última instancia, hay personas que quieren comprender el origen de todo, hay personas que quieren tener conocimiento de la causa primordial, hay personas que quieren ir al origen más remoto de toda la realidad. Y para ese tipo de personas, con mentalidad indagadora, con conciencia filosófica, en el Bhagavad Gita, capítulo 9, se está afirmando que van a poder encontrar en dicho capítulo un tipo de conocimiento, pero no un conocimiento más, sino un conocimiento que posee una jerarquía importante, una jerarquía elevada. Es decir, en este capítulo 9 del Gita se afirma que lo que se expone es el conocimiento más elevado de todos, el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos. Ese conocimiento que nos da no un análisis intelectual de el yo, sino que nos brinda este conocimiento 9 del Bhagavad Gita tal como es, tras su debida práctica, nos brinda un conocimiento en forma de experiencia directa del ser. No una captación intelectual de un concepto filosófico, sino la posibilidad de intuir metafísicamente aquello que somos y también aquello que opera como sustrato o como fundamento de todo lo real. En ese sentido, se está afirmando en las primeras secciones de este capítulo que Krishna es el origen de todo. Cuando hablamos de Krishna, no hacemos referencia a una persona común. Cuando hablamos de Krishna, no estamos haciendo referencia a un personaje histórico de antiguos libros de la India. Cuando hablamos de Krishna, no hacemos referencia a un semidios más del panteón hindú, sino que al hablar de Krishna estamos haciendo referencia a la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Al hablar de Krishna, en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, así como en el 10 específicamente, se está haciendo referencia a la causa de todas las causas, a la causa de todo lo que existe, es decir, en otras palabras, Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales. Pero Krishna no es un principio causal, un principio metafísico del cual emanan los mundos y después los mundos se independizan totalmente de su causa, sino que tanto la materia como el espíritu, que son energías eternas que emanan de Krishna, mantienen una conexión con el absoluto, en el sentido de que toda la realidad cósmica mantiene constantemente una relación directa o indirecta con Krishna mismo. Es decir, los mundos materiales, los mundos espirituales dependen de Krishna.
y la forma en que este mundo se despliega debido a la acción de la energía externa de Krishna, la forma en que dentro de este mundo las almas espirituales pasan de un cuerpo a otro y transmigran, depende de Krishna en su aspecto de Paramatma. Es decir, Krishna no es un ser formal del cual proceden los mundos materiales y espirituales y luego estos mundos pierden una conexión con el Supremo, sino que todo lo contrario, siempre todo está en contacto con Krishna, no solo como fuente, sino también como sustentador, como controlador y como amigo de todos. Entonces, en la sección que vamos a abordar hoy, el capítulo 9, que va de los textos 11 al 25, nos encontramos con una serie de clasificaciones, lo cual es muy frecuente a lo largo del Gita. Pero en particular, hay un punto en el cual tenemos que detenernos, que es la distinción entre dos clases de seres, los Duratmas y los Mahatmas. Es decir, cuando hablamos de Duratmas, estamos haciendo referencia a un término sánscrito que denomina a un tipo muy particular de personas. Es decir, los Duratmas son personas que carecen de valores espirituales superiores. Los Duratmas son personas que de alguna manera proyectan su existencia en el mundo sin un vínculo directo con el Supremo. Es decir, el Duratma niega la posibilidad de la existencia de Dios, pero además también el Duratma está muy en contra del hecho de que el absoluto pueda poseer un aspecto de Ishvara, un aspecto personal o un aspecto de Purusha o también Bhagavan. Es decir, el Duratma es un tipo de individuo evidentemente ateo que está en contra del hecho de que la causa de todas las causas pueda ser una persona. Evidentemente dicha causa no puede ser una persona material, sino que una persona espiritual. Sin embargo, el Duratma niega esta posibilidad. El Duratma se opone al hecho de que la trascendencia misma pueda manifestarse en este mundo en una forma personal. Y en cierto caso, ciertos tipos de Duratma incluso niegan la posibilidad de que el mundo material pueda tener un origen divino. El Duratma no considera como una realidad la existencia de un ser trascendente o de Dios. Y en consecuencia, estos Duratmas pueden ser más o menos civilizados en términos materiales. Estos Duratmas pueden seguir ciertas reglas de comportamiento social. Estos Duratmas pueden, de alguna manera, establecer planes para el progreso dentro del mundo fenoménico y, evidentemente, también pueden ocupar diferentes puestos dentro de la sociedad. Incluso algunos de ellos llegan a ser grandes académicos que escriben libros y que de alguna manera tienen seguidores y que postulan frases como Dios ha muerto o algo por el estilo. Estos Duratmas también pueden ser líderes políticos, empresarios o incluso gente común. Sin embargo, aunque puedan proyectar algún tipo de existencia dentro del mundo material, no pueden proyectar algo más allá de este mundo. Es decir, aunque los Duratmas sean personas insignificantes o personas muy, muy ilustres dentro del punto de vista del criterio material de análisis, el Duratma, por no conocerse a sí mismo y por no conocer al absoluto, tiene imposibilitada el hecho de alcanzar la liberación. Es decir, el Duratma es un tipo de ser que de alguna manera queda siempre en el plano material. Con esto quiero decir que el Duratma es un tipo de persona que, como da la espalda a lo divino, como da la espalda a la espiritualidad y como no posee conocimiento del absoluto,
Su alma queda enredada dentro de la transmigración en el ciclo del nacimiento y la muerte. E independientemente de la posición relativa que ocupe un duratma, ya sea que sea muy famoso, tenga muchos seguidores, sea una persona muy carismática, materialmente muy exitosa, o aunque sea todo lo contrario, el alma que se encuentra dentro de ese cuerpo queda sometida a tener que nacer una y otra vez en diferentes cuerpos materiales conforme al karma, pero por carecer de una concepción clara de la vida espiritual, estas almas no pueden alcanzar la liberación y no pueden salir del reiterado ciclo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Evidentemente, este mundo material tiene dos propósitos. Bueno, número uno, como lo que busca el duratma, este mundo está diseñado para que vengamos a complacer nuestros sentidos. Este mundo material está diseñado para que intentemos disfrutar dentro de él. Este mundo material está diseñado para que podamos de alguna manera cumplir nuestros deseos más profundos. Pero también este mundo material tiene una segunda función, que es que una vez que comprendemos la realidad tal como es, podamos trascender este mundo y ascender a un plano superior. Y eso es lo que se torna objeto de deseo para un Mahatma, que es el segundo elemento dentro de esta clasificación que encontramos en el capítulo 9 del Gita. Es decir, un Mahatma es una persona que tiene una concepción de la divinidad. Un Mahatma es un hombre, una mujer, en cuya conciencia predomina el teísmo. Es decir, el Mahatma, independientemente de su nivel de avance espiritual, dado que hay distintos tipos de Mahatma, el Mahatma es una persona que considera que todo este mundo, o todos estos mundos materiales, no han surgido del azar, no han surgido de la casualidad, no son producto únicamente de la interacción de elementos materiales, sino que los Mahatmas, siendo muy elevados en el plano espiritual o encontrándose en un camino gradual de elevación, en todo caso un Mahatma siempre acepta a la divinidad suprema como la causa original de todo, como el principio fundamental de todas las manifestaciones que conocemos. Es decir, el Mahatma tiene una comprensión en diferentes planos y con distintos niveles de avance del absoluto en su aspecto personal, que en la tradición Vaishnava de India, dicho aspecto personal del absoluto es denominado en su máximo exponente con el nombre de Krishna, el supremamente atractivo. Ese maravilloso Krishna que es quien cuidaba a Kasuravis con sus amigos en los bosques de Goloka Vrindavan. Para el Mahatma, Krishna es la meta de su vida. Por supuesto que hay Mahatmas que están completamente dedicados al avance espiritual y hay algunos Mahatmas que, aunque hacen de Krishna la meta suprema de su vida, aún así también tienen temporalmente ciertos deseos materiales. Pero el punto es que ese Mahatma, por el contacto con un Vaishnava puro, gradualmente también alcanza el más alto grado de pureza espiritual. El Mahatma no solamente se diferencia del Duratma por el hecho de que acepta que la raíz de todo es la divinidad en su aspecto personal, sino que el Mahatma no se queda en una aceptación intelectual de que Dios existe, sino que el Mahatma, que posee un conocimiento superior, el Mahatma, que posee una inteligencia estable por la influencia del contacto con devotos puros, por la influencia del contacto con la literatura védica y la filosofía trascendental, decíamos previamente, no solo acepta como un hecho hipotético que Dios exista, sino que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la práctica,
el Mahatma busca establecer un vínculo en su vida con la divinidad. Es decir, el Mahatma establece un proceso de yoga, un proceso de conexión entre él como ser individual y con Krishna como ser supremo. Es decir, el Mahatma no es una persona que se queda únicamente en un postulado metafísico en el cual se asume que toda la realidad y todo lo que estructura este mundo debe tener un primer principio o una causa primera, sino que el Mahatma entiende que esa causa primera es Krishna y el Mahatma está conectado con Krishna a través del Bhakti Yoga, lo que Srila Prabhupada traduce en el Bhagavad Gita como la práctica del servicio devocional. Es decir, el Mahatma ocupa su cuerpo, su mente, sus palabras y sus deseos en conexión con el Absoluto. ¿De qué manera? En sentido práctico, ocupando la mayor cantidad de tiempo en escuchar acerca de filosofía trascendental. Y de ese modo, el Mahatma busca pronunciar mantras en relación con Krishna. El Mahatma, porque escucha o lee acerca del Absoluto, el Mahatma, porque de alguna manera canta acerca del Absoluto, naturalmente también recuerda a Krishna y absorbe su mente en él. Y así se van desplegando los diferentes procesos del Bhakti por el cual el Mahatma en su vida diaria establece una conexión con Krishna, por lo cual para él Krishna no es solamente un Dios en sentido formal, un ser que da origen a todo lo que percibimos, sino que además el Mahatma da un lugar a Dios en su propia vida. El Mahatma da cuenta de que Dios existe a través de la práctica del servicio devocional. Y así es como su vida se vuelve sublime. Y por lo tanto, a diferencia del Duratma, el Mahatma es un candidato idóneo para que cuando alcance la madurez espiritual, su alma no tenga que volver a reencarnar a otro cuerpo material, donde nos encontramos con diferentes tipos de miserias, como los dolores que a veces proceden del cuerpo y sobre todo cuando nuestra edad va aumentando, cuando uno se va acercando a la ancianidad, también se van sumando ciertas enfermedades, ciertos problemas de orden físico, sino que también hay otro tipo de miserias, como las que proceden de la mente. A veces físicamente uno puede estar bien, materialmente uno puede estar bien, pero internamente la mente está trabajando, no valorando lo que tenemos, fijándose en lo que nos falta, o pergeñando algún tipo de motivo particular para no estar satisfecha. A su vez también hay miserias que proceden del contacto con otros seres, como por ejemplo cuando hay guerras, cuando nos encontramos con situaciones en las cuales el contacto social genera ciertos problemas, la inseguridad y todo lo demás. Y por supuesto también nos encontramos con ciertas miserias que proceden de los factores naturales, atmosféricos, inundaciones, sequías y todo lo demás. Entonces, el Mahatma, a diferencia del Duratma, por aceptar la existencia de la personalidad de Dios, por establecer una conexión con Dios, con Krishna, a través del yoga y específicamente del Bhakti Yoga, se vuelve un candidato idóneo tras alcanzar la madurez espiritual para no tener que reencarnar nuevamente en un cuerpo temporal, para no tener que volver a experimentar las miserias que son concomitantes a la existencia en este mundo, y de esa manera el Mahatma se vuelve un candidato idóneo para volver al plano trascendental, al plano espiritual, al plano divino, y así poder disfrutar eternamente en su swarupa, en su forma original, de su relación eterna con el aspecto personal de la divinidad que es objeto de su devoción. Los Gaudiya Vaishnavas aspiramos a un prema, a un estado superior de amor trascendental por Krishna de Goloka Vrindavan, aunque otro tipo de Vaishnavas apuntan a una relación amorosa hacia Sri Ramachandra,
Otros tipos de Vaishnavas apuntan a una relación reverencial con Narayan de Vaikunta y, de alguna manera, el Mahatma, en última instancia, tras perfeccionarse en sentido espiritual, restablece esa conexión eterna con el aspecto personal de la divinidad que es objeto particular de su espíritu devocional interno. Otro punto importante es una clasificación que se establece en esta sección del capítulo 9, que va de los textos 11 al 25, y es que, así como dijimos previamente que están aquellos que niegan la existencia de la divinidad, y están aquellos que aceptan la existencia del absoluto, de lo divino, dentro de este mundo hay personas que difieren en su concepción acerca de la naturaleza de la divinidad. Queremos decir con esto que, según el nivel interior de avance que cada espiritualista posea, va a poder reconocer a un plano superior, a un plano divino, en diferentes manifestaciones concretas. Entonces, para ciertos individuos, la divinidad es muchos. Y ahí nos encontramos con una práctica conocida como el politeísmo. Los antiguos pueblos de Europa, como los griegos, como los romanos y tantos otros más, ellos aceptaban la existencia de una multiplicidad de divinidades en diferentes panteones. Como por ejemplo los griegos creían en Zeus, Apolo, Ares, etc. Y algo parecido encontramos también en la antigua cultura védica de la India. Si nosotros, por ejemplo, leemos el Rig Veda, que es uno de los textos sánscritos más antiguos del mundo, podemos ver que en dicha obra hay toda una clasificación de diferentes himnos a distintas divinidades. Recuerdo que hay un himno del Rig Veda que comienza diciendo Agni Mile Purohitam. Entonces, vamos a encontrar en el Rig Veda diferentes himnos en honor de Agni, en honor de Indra, en honor de toda una serie de divinidades. Porque algunas personas, debido al nivel de avance espiritual que tienen, consideran que lo divino es, de alguna manera, la manifestación de una multiplicidad de devas o semidioses. Y encontramos en el Bhagavad Gita que Krishna afirma que aquellos que adoran a los semidioses, en realidad lo están adorando a él, pero no de manera directa, sino que la adoración de semidioses es un proceso indirecto de relacionarnos con el absoluto o para relacionarnos indirectamente con la divinidad. Por otro lado, están aquellos que, según su propio nivel de avance, consideran al absoluto como la manifestación de un ser inmanifiesto, un ser no localizado, un ser omnipenetrante, es decir, un ser impersonal. Es decir, esta concepción de la divinidad es la que se denomina en el Bhagavad Gita como el Brahman impersonal. Y así como hay personas que adoran a los semidioses para obtener diferentes beneficios materiales, hay personas que adoran al Brahman impersonal para liberarse de su individualidad y fundirse en el absoluto, y de alguna manera llegan a la concepción de que tú eres eso o todo es uno. Y así pierden su individualidad. Por otro lado también están aquellos que, dado su propio nivel de avance, conciben a la divinidad de un modo panteísta. Es decir, hay quienes piensan que en la naturaleza misma encontramos la manifestación de Dios. Hay quienes piensan que de alguna manera este universo es una particular forma en que tiene la divinidad de manifestarse ante el hombre. Y algunos denominan a esta forma el Virat Rupa o el Virat Purusha, lo cual es una forma real, pero temporal, de la divinidad.
y es un objeto de meditación que sirve de apoyo para aquellos que todavía no pueden comprender el aspecto personal, trascendental de la divinidad suprema. Y por último nos encontramos, evidentemente, con ciertas almas que han logrado un máximo nivel de desarrollo espiritual y que comprenden que el absoluto se manifiesta dentro de este mundo como la forma universal, que el absoluto se manifiesta indirectamente en este mundo a través de las formas de semidioses que están ocupados en el servicio de la divinidad suprema. También los Vaishnavas comprenden que el absoluto se manifiesta en la forma de Brahman impersonal. Por supuesto que para un Vaishnava con una debida comprensión filosófica, ninguna de esas formas de la divinidad es falsa, ninguna de esas formas de la divinidad carece de valor, sino que poseen un gran valor para personas que están en diferentes niveles de avance espiritual, pero los Vaishnavas puros, evidentemente, se sienten atraídos de manera espontánea por la divinidad en su máximo aspecto personal, que es Krishna mismo, que es el hijo de Madre Yasoda y el amante de Srimati Radharani. Es decir, un Vaishnava puro no es irrespetuoso con los semidioses, un Vaishnava puro no es irrespetuoso con el Virat Rupa o la forma universal, un Vaishnava puro tampoco es irrespetuoso con el Brahman impersonal, pero ninguna de esas formas de la divinidad son objeto de su devoción, sino que un Vaishnava puro en su corazón posee un amor que es como un río, que fluye espontáneamente y supera todo tipo de obstáculos hasta que desemboca en el mar del prema, en el mar de ese amor puro e incondicionado por Krishna mismo, que es el sumum bonum y que es la máxima expresión de la suprema personalidad de Dios. Y en ese sentido, Krishna, tal como se afirma en esta sección del capítulo 9, que va de los textos 11 al 25, lo es todo. Krishna está reforzando en esta sección todo aquello que afirmó en los primeros textos de este capítulo. ¿Por qué? Porque aunque hablamos de diferentes tipos de personas, los que aceptan la existencia de Dios y los que no, cuando nos centramos específicamente en el análisis de aquellos que sí aceptan la existencia de la divinidad, vimos que estas personas conciben a lo divino en diferentes aspectos o manifestaciones que se vuelven objeto de su adoración, pero en todos esos objetos de adoración está presente Krishna, porque como él afirma, Krishna mismo es el sacrificio que aquel que practica el proceso de Karma Kanda ofrece a los devas o semidioses. Krishna mismo es el ritual, o sea, Krishna es la acción eficaz que permite el resultado del sacrificio. Krishna mismo es el fuego del sacrificio que se manifiesta para aceptar la ofrenda del adorador. Krishna mismo es la sílaba Aum de los mantras védicos que se utilizan en los diferentes procesos de avance espiritual. Como él afirma, Krishna mismo es el padre de ese universo que adoran aquellos que conciben a la divinidad como el Virat Rupa o la forma universal. Por supuesto, también Krishna es el testigo que está dentro del corazón y que comprende cuál debe ser el resultado kármico según las acciones y la mentalidad de cada entidad viviente. Y por supuesto, también para los Vaishnavas más avanzados, Krishna es la morada y también Krishna es el amigo supremo. Entonces, esta sección que analizamos hoy está de alguna manera manifestando el porqué de esta afirmación de que en el capítulo 9 del Bhagavad Gita encontramos el conocimiento más elevado. En esta sección podemos ver que hay diferentes tipos de personas, algunos que le dan la espalda a la religión, que niegan la posibilidad de la existencia de Dios, y vimos también que hay otras personas que tienen cierto avance espiritual, cierta piedad interior, que les permite conectarse con lo divino en diferentes aspectos,
sea como semidioses, como la forma universal, como el Brahman impersonal o como Krishna en su aspecto supremo. Pero acá hay un punto importante. En última instancia, si queremos ser estrictos en sentido filosófico, no todos los caminos conducen a Roma, quiero agregar una palabra, directamente. ¿Por qué? Porque como se afirma en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, los adoradores de los semidioses, aunque practican un servicio devocional indirecto, no es que por estar al servicio de divinidades como Indra, como Shiva, etc., vayan a ir directamente al mundo espiritual, sino que los adoradores de semidioses ascienden a su debido tiempo a las moradas de los semidioses. Los adoradores del Brahman impersonal, tras alcanzar la madurez espiritual dentro de su propia línea, también ascienden al Brahman impersonal. Pero los devotos que tienen una fe pura y un amor exclusivo por Krishna son los que directamente ascienden a la morada personal de la suprema personalidad de Dios, y en su swarupa, en su forma espiritual original, cada alma liberada puede cultivar el rasa o el tipo de amor específico que eternamente manifiesta hacia Krishna, y en ese sentido puede alcanzar la máxima perfección. Esto es todo. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Voy a chequear si hay alguna pregunta. Saludos para Laura Edith Albertelli. Saludos para Rafael Santos, Carolina Frank, Madhava Priya, Eva, Shiva Jiménez. Bien, acá estoy viendo agradecimientos y saludos, pero no encuentro en la sección de comentarios ninguna pregunta. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias por darme la posibilidad de hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es. Mañana tenemos en el templo a las 6 de la tarde la fiesta de domingo, a las 6 comienzan los Vayans, 6:30 la clase. También tenemos a las 5 de la tarde clase virtual de domingo por Facebook. Que tengan una excelente fiesta de domingo, que comiencen muy bien el lunes la semana. Hare Krishna, Aum Tat Sat.